Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de hoy lo que vamos a ver es la ley de Ohm. Pero antes de hablar de esta ley, de una persona de cuál la descubrió, estamos hablando de Georg Simon Ohm. Fue un físico matemático alemán que nació en el año 1789 y falleció en el año 1854. ¿Qué nos dice la ley? Nos dice que cuando el voltaje es constante, por ejemplo acá tenemos el voltaje constante, la resistencia es alta y el amperaje es bajo. Es inversamente proporcional. Hay una relación entre sí entre tres magnitudes eléctricas, en donde tenemos el voltaje, la resistencia y el amperaje. Voy a hablar algo rápido sobre estas tres magnitudes. Hay un video anterior sobre el más detallado sobre las magnitudes eléctricas. Hay un video que hemos hecho ya. ¿Qué entendemos por voltaje? Es la fuerza electromotriz. La resistencia es la posición al paso de la corriente. El amperaje es la cantidad de electrones que circula por un circuito. Tenemos tres fórmulas importantes, que es la base de todo la electricidad. Todo electricista debe saber estas tres fórmulas básicas. Porque después, más adelante, se va a ver fórmulas más complejas y para poder entenderlas tenemos que entender por lo más básico. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Como hemos dicho ya, tenemos el triángulo de Ohm, donde es viva la reina Isabela, donde para hallar el voltaje tenemos que tapar el voltaje y no crear la resistencia y el amperaje. Por lo tanto, el voltaje es resistencia por I. Acá está la fórmula. Para tener el voltaje tenemos que tener la resistencia, multiplicarlo por el amperaje. Ahora, para hallar el amperaje, lo tapamos el amperaje. ¿Qué nos queda? El voltaje y la resistencia dividido. Tenemos que dividir el amperaje, voltaje sobre la resistencia. Igual forma, para hallar la resistencia, tapamos la resistencia. ¿Qué nos queda? El voltaje y la intensidad. Tenemos que tapar, hallar el voltaje y la intensidad para hallar la resistencia. Ya viendo las tres fórmulas de cuál significa cada uno para hallar cada valor, vamos a pasar a resolver algunos problemas. Nos da el voltaje 42 voltios y un amperaje de 2 amperios. Nos pide la resistencia. Para la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Armamos nuestro triángulo. Tenemos acá la I, viva la reina Isabela. Y fácilmente ya tenemos el triángulo. ¿Qué nos dice la resistencia? Para la resistencia tenemos que dividir entre el voltaje y la intensidad. Entonces, hallamos. Resistencia es igual a voltaje sobre la corriente. Entonces, la resistencia va a ser igual 42 entre 2. Por lo tanto, la resistencia, ¿cuánto va a ser? 21 ohmios. Ahora, tenemos otro problema. Nos da el voltaje 200 voltios y nos da la resistencia de 100 ohmios, pero no nos da el amperaje. Armamos nuestro triángulo. Tenemos el amperaje, voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, el amperaje es igual a 200 entre 100. Por lo tanto, el amperaje va a ser 200 entre 100, 2 amperios. Pasamos al siguiente problema. No tenemos el voltaje, pero tenemos el amperaje y la resistencia.
¿Qué nos dice el triángulo? Viva la reina Isabela. Por lo tanto, ¿el voltaje cuál va a ser? Voltaje va a ser R por I. ¿La resistencia cuánto vale? 95 ohmios. El amperaje, 4 amperios. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el voltaje? Va a ser 380 voltios. Les invito a ver el video de conversión de magnitudes eléctricas. Se lo aseguro que no se va a arrepentir, porque si resuelven antes de ver ese video, el resultado le va a salir 0.3 ohmios. Y que la respuesta no lo es. Y más adelante vamos a ver otro problema más. Y no se desesperen porque de repente van a ver que no hacemos ninguna instalación y solamente hacemos un puro problema. Pero les aseguro que si usted quiere ser un buen electricista, tienen que saber de lo más básico hasta lo más complejo. No es cablear por cablear. Bueno, les invito a que se suscriban, activen la campanita para que en los siguientes videos se les avise. No se olviden dejar el like y compartir el video para que así más personas podamos aprender. Hasta luego.